A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Narrador de Historias. Ya vamos en el episodio número 7. Muy bien. Y con respecto a lo que estaba diciendo recién, ¿cómo se llama el título de este capítulo? El peligro de no Arriesgar. Vamos a ver. Bueno, ya más o menos sabemos de qué se trata. Es bien conocida esta parábola. Así es. Pero antes de abrir su palabra, vamos a Orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos porque tú nos has cuidado hasta aquí, porque nos das la oportunidad nuevamente de poder dar este mensaje. Te pedimos que tú puedas guiarnos, Señor, y que todo lo que acá digamos sea conforme a tu voluntad. Bendice a cada uno de los que nos está viendo en este momento y que tú seas con ellos, Señor, y responda a sus oraciones. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver de qué se va a tratar esta historia. Y más que la historia, ¿en qué nos vamos a enfocar? Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Ya te hiciste esta pregunta? En el último episodio vimos la grandeza del perdón divino. Una vez perdonado, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es mi misión en esta tierra? Para responder estas preguntas, nuestro narrador tiene otra historia para contarnos, y es sobre la mayordomía. Ok, ya escuchamos de qué se trata, ¿cierto? ¿Cuál es mi misión en esta tierra? ¿Y la mayordomía? Vamos a ver porque tiene relación con la mayordomía, o sea, con la administración. Exacto. Si hay algún amigo que trabaje en administración, nos va a entender bastante bien en eso. Vamos a ver, la parábola de los talentos, tan conocida por nosotros. Espero que por ustedes también. Es bastante conocida. Pero saben, como ya leyó Francisco al principio, está en Mateo capítulo 25. Así es. En este capítulo se relata, o desde el versículo 14 en adelante en realidad, se relata esta parábola que habla de un hombre que era rico, que tenía muchos recursos y que se va de viaje. Él se iba a ausentar de su país y llama a 3 de sus siervos. Bueno, era lo único que tenía, pero llamó a esos 3, ¿cierto? Exacto. Ahora, y a ellos no los llamó por cualquier cosa, sino que los llamó para entregarle sus bienes. Y ya supimos, si es que se acuerdan del capítulo anterior, los talentos eran bastante dinero. Era mucho. Así es que él le entrega esto para que ellos lo administren. ¿Cuánto le dio a cada uno? Bueno, la Biblia menciona que al primero le entregó 5 talentos, al segundo le entregó 2 talentos y al tercero le entregó 1. Solo uno. Que no era menor, igual era harto, ¿ya? Pero le entregó solo 1. Bueno, ¿qué hicieron entonces con estos talentos? Los 2 primeros los trabajaron. Así es. O sea que los hicieron aumentar, ¿ya? El primero lo duplicó, si tenía 5, lo llevó a 10 talentos, era bastante. El segundo tomó sus 2 y también los duplicó, así que ahora tenía 4. Pero el último, el último, el tercero, es el que se acobardó. Y dijo, cobarde. mejor que lo guarde, Uh-huh. y lo dejó ahí, ¿ya? Así que prefirió guardarlo que perder. No arriesgó absolutamente nada. Bueno, cuando el Señor volvió, porque no se fue y no iba a volver nunca más, vuelve, obviamente, empieza a hacer cuentas con ellos, ¿cierto? Ya desde el versículo 19 empieza a relatar lo que él hace. Cuando regresa, se acerca y llama a estos siervos, y el primero obviamente le devuelve lo que había hecho, el segundo también, y a estos 2 primeros que duplicaron sus talentos, él les responde una frase muy conocida y dice en el versículo 20: Señor,
5 talentos me entregaste. Ay, no, eso no era, perdón. En el versículo 21. Perdón. Gracias. En el versículo 21 dice: su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Eso se lo dijo a los dos primeros. Pero ¿qué pasa cuando llega el tercero? Y le dice, ¿dónde está tu talento que hiciste con él? Y el tercero queda así como, o sea, mira, en realidad es que yo no quise arriesgarlo y lo guardé. Aquí está, toma, es tuyo. No se quedó con él, se lo devuelve. Pero solo él respondió, toma, aquí tienes lo tuyo, pero no hice nada más. Entonces ahí vemos que este siervo en realidad estaba en una postura bastante equivocada. Exacto. Él no se esforzó para nada, para que no recibió ningún beneficio para su patrón, solo le devolvió lo que ya le había pasado. Y su única preocupación en realidad fue estar tranquilo, cómodo, seguro, no arriesgarse para nada. Prefirió quedarse ahí porque él dice, de hecho, el versículo, es más fácil. De hecho, él responde y le dice que tuvo miedo. Eso fue en el versículo 25. Dice, por lo cual tuve miedo, fui y escondí el talento en la tierra y ahora ahí está todo. Claro, me imagino que le dio miedo, así como, ¿qué pasa si lo invierto y lo pierdo? Claro, se asustó. No se atrevió. No se atrevió. Ahora, ¿sabes qué pasa con ese siervo? En ese nos tenemos que enfocar un poco. Porque eso es lo que está pasando ahora. O sea, es la misma comodidad que se está propagando ahora como una epidemia en nuestros días. Epidemia. Además, en el contexto, ya entendemos lo que es. Sí, por eso. Así mismo está, la comodidad. Dios ha confiado sus bienes en tus manos y espera que hagas avanzar su reino. ¿Cómo te sientes al saber eso? Lee nuevamente Mateo 25:19 hasta el versículo 23, que es la parábola de la cual se trataba esta historia. ¿Ya te diste cuenta que Dios no espera los mismos resultados de todo el mundo? Los dos siervos recibieron la misma bendición. ¿Cómo te hace sentir eso? Ahora, ¿has multiplicado todo lo que Dios ha puesto en tus manos? Si no es así, en realidad, ¿cómo lo puedes hacer? La fidelidad es la capacidad que tenemos de arriesgar todo lo que tenemos y lo que no tenemos. Es extraño, pero esto es para agradar a Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros nos esforcemos, que salgamos de nuestra zona de confort, no como hizo el tercer siervo, que se quedó ahí guardadito, sin hacer nada. Dios nos escogió a nosotros, como el Señor de la parábola llamó a 3 siervos para entregarles sus talentos. Dios nos llamó a todos nosotros y nos dio más de un talento. Aunque te haya dado uno. O aunque te haya dado uno, nos dio varios talentos. Y Dios quiere que los trabajemos siempre. Que seamos sus Mayordomos. Y con respecto a los mayordomos, nos hizo sus mayordomos. Nos entregó estos talentos para poder administrarlos. Y esto lo hizo para la construcción de su reino. Claro. Ahora, tal como en la parábola dice que el Señor le entregó sus talentos y se fue lejos. Y después volvió. Y le pidió las cuentas. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando el Señor vuelva y nos pida las cuentas de nuestros talentos? Bueno, era una de las preguntas que nos mencionaba Felipe, ¿cierto? Tenemos Exacto. que pensar cuáles son nuestros talentos y cómo lo estamos administrando. Así es. Mira, hay una enseñanza en esta historia que es bastante intrigante. Es porque las recompensas que nos da Dios o a su pueblo no son grandes sumas de dinero, No, como uno de la mayoría piensa. claro, generalmente como uno asocia. recompensa uno asocia a dinero, pero no. En este caso, como Dios nos dio su confianza en hacer un trabajo,
que puede ser muy pequeño, como lo hizo, como se relaciona también en la parábola, que sobre muy poco te... Sobre poco has sido fiel, Sobre poco has mucho sido fiel. te pondré. Exacto, va relacionado a eso mismo. Dios nos va a dar una recompensa que es aún más responsabilidad de la que ya nos dio. Y que Dios ponga su confianza en nosotros, que somos unos indignos, es una recompensa bastante grande, muy bendecida. ¿Cierto? Sí, porque Dios no se queda con nuestras debilidades. Somos nosotros los que nos enfocamos en nuestras debilidades. Exacto. El Señor ve nuestras fortalezas. Ujú. Entonces, salgamos de la zona de confort, trabajemos para Dios, que Él nos dio la confianza por algo, porque tenemos el talento. Todos tienen talento. Sí. Distintos. Pero todos tienen. Exacto. Mira, otro detalle importante es que Dios sabe que no tenemos habilidades iguales. Fuimos creados así. Exacto, somos diferentes. Él no nos premia por la producción de los talentos, sino que por el esfuerzo que nosotros hacemos para producir más estos talentos. Para trabajar. Exacto. Entonces, no importa cuántos talentos tenemos, si eres un siervo fiel y haces lo mejor para Dios y para el avance del reino, con eso estamos pero listos. Exacto. Al final, lo que nos llama esta parábola es a ser buenos administradores de los talentos que Dios nos dio para el avance de su obra. Exacto. Y nuestra recompensa es mayor responsabilidad. responsabilidad, que no es malo. Cuando nosotros entendemos esta dinámica, nos damos cuenta que es una gran bendición. Exacto. Jesús nos enseñó a correr riesgos, ¿verdad? Sí, él era muy arriesgado. Muy arriesgado. Y a salir de nuestra zona de confort, como lo hemos estado diciendo ahora. De hecho, él nunca estuvo tan tranquilo en un lugar así. No, Él se siempre movía por todos lados. se movía por todos lados y trabajó y nos mostró cómo se tenía que hacer. Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a trabajar pero nos encontramos con una puerta cerrada? No podemos avanzar. ¿Qué nos va a decir él? ¿Me podrías devolver? Claro, déjalo hasta ahí, ya no sigas más. O sigue adelante, bota la puerta, o salta al muro, no sé. Pero eso es lo que vamos a ver el próximo capítulo. Muy bien, la próxima semana. Así que no se lo pueden perder. No se lo pierdan. Ahora tenemos un desafío para ustedes. ¡Desafío! Desafío, sí. Esta semana vamos a tratar de dejar nuestra zona de comodidad. Dejemos la silla de un lado que hemos usado. Te mucho cambio la de silla. puesto, ¿no? Eso, dejemos la silla y vamos a utilizar nuestros talentos. Obviamente, primero tengo que hacerme el análisis. Yo creo que ya en capítulos anteriores hemos hablado de eso. Ujú. Ver en realidad cuáles son mis talentos y cómo los puedo usar para el avance de la obra de Dios. Ahora, Exacto. cuando lo veas en la semana y logres hacer algo y darte cuenta, miren, este es mi talento, o yo lo voy a utilizar de esta manera, podrías dejarnos tus comentarios también en el video abajo. Y, o por interno también nos podrías decir, Sí. lo comentamos la otra semana. Recuerden No que hay tenemos el problema. Instagram, así que por ahí también nos pueden comentar. Sí, ¿cómo le fue con este desafío de esta semana? Las personas no son iguales en sus habilidades, pero ellas pueden ser iguales en el esfuerzo. Esto lo dijo George Knight. Ya llegamos al final del capítulo de hoy de nuestro narrador de historias y para cerrar vamos a tener una oración. Así es. Bien, Francisco. Así. Vamos. Inclinemos el rostro. Padre Santo, que moras en la altura de los santos cielos, Señor, gracias te damos por escuchar una vez más tu palabra, Señor. Esta vez te queremos pedir, Señor, que tú nos perdones primero que todo, ya que somos indignos, Señor, de administrar los talentos que tú nos das, Señor. Pero tú pusiste la confianza en nosotros, Señor, para que nosotros podamos avanzar en tu obra, Señor. Así que te pedimos que tú nos guíes, Señor, que siempre estés con nosotros
para que podamos administrar de buena forma estos talentos para ti, Señor. Quédate con nosotros, cuídanos, y todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de tu Hijo de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, llegamos al final entonces y nos vemos en el próximo capítulo. Así es, nos vemos. Adiós, chicos, que estén muy chao. bien.